Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. 80 millones de dólares. 80 millones, esa es la cantidad que así, de manera totalmente silenciosa y sin que salte ni una sola alarma física, pues se ha evaporado recientemente de las arcas del sector bancario peruano. Madre mía, es que es una cifra que marea, ¿eh? Totalmente, es una barbaridad. Y a ver, lo más fascinante o terrorífico de todo esto es que para dar un golpe de esta magnitud, los criminales no han necesitado, yo qué sé, ni explosivos, ni túneles, ni la típica tecnología de las películas de espías. Que va, nada de eso. O sea, a menudo la llave que abre la bóveda de esos 80 millones es algo tan mundano y tan simple como una cadena de 8 caracteres que un empleado cualquiera tecleó un martes por la mañana. Claro, es una imagen que de verdad hiela un poco la sangre justo por eso, por su simplicidad. A ver, cuando pensamos en alta seguridad financiera o del gobierno, todos nos imaginamos unas barreras criptográficas, impenetrables. Sí, cortafuegos gigantes y cosas así. Exacto. Pero la realidad del cibercrimen moderno, y esto es claro, es que la vulnerabilidad casi nunca está en la infraestructura central. O sea, está en el acceso humano, está en las credenciales. Y ese es exactamente el núcleo de lo que vamos a diseccionar hoy. Bienvenidos a este análisis a fondo. Nuestra misión en este rato es entender cómo blindar la vida digital creando contraseñas que sean verdaderamente seguras. Ujú. Pero ojo, no nos vamos a quedar en la teoría abstracta, sino que vamos a poner una lupa hiperespecífica en la realidad actual de Perú. Y para eso tenemos un material de primera, ¿verdad? Sí, tenemos sobre la mesa una pila de documentos interesantísima. Hemos estado revisando alertas integradas del Centro Nacional de Seguridad Digital de Perú, también los textos de la Ley de Delitos Informáticos peruana y, fíjate, unos informes exhaustivos a nivel global y regional de firmas como Kaspersky, ExpressVPN y la propia OEA, la Organización de los Estados Americanos. Es un conjunto de fuentes excelente, la verdad, porque cruza lo que es la teoría matemática pura de la criptografía con la cruda realidad que se vive en las calles y en las oficinas. Nos va a permitir entender no solo cómo se diseña un candado digital irrompible, sino por qué las cerraduras que se están usando ahora mismo en el ecosistema corporativo e individual en Perú, pues están fallando de una manera tan catastrófica. Pues arranquemos por ahí, por la anatomía de ese candado perfecto. Porque, a ver, leyendo las recomendaciones de estas firmas de seguridad, me he dado cuenta de que hay un malentendido masivo, pero masivo, sobre lo que es una buena contraseña. Totalmente, llevamos décadas haciéndolo mal. Es que durante años nos han metido en la cabeza que la seguridad está en la complejidad extrema, ¿sabes? O sea, te piden crear una sopa de letras que no hay quien entienda. Que si una mayúscula, un número, el símbolo del dólar, sacrificar un cordero en luna llena. Sí, sí, un dolor de cabeza, vamos. Pero la ciencia criptográfica de estos informes dice algo radicalmente distinto. Fíjate, la clave de la seguridad no es la complejidad, es, simple y llanamente, la longitud. A ver, para entender esto hay que ponerse en la piel de la máquina que ataca. Los cibercriminales no están sentados en una silla con un café intentando adivinar si le pusiste el nombre de tu perro a la cuenta. Claro, no es alguien probando Toby 123. Exacto. Lo que usan son granjas enteras de servidores con tarjetas gráficas brutalmente potentes para hacer lo que se llama ataques de fuerza bruta. Básicamente es un programa haciendo cálculos a lo bestia, probando miles de millones de combinaciones por segundo. Miles de millones. Por segundo. Tela. Así es. Entonces, si una contraseña tiene 8 caracteres, me da igual que esté llena de símbolos rarísimos y mayúsculas, el algoritmo va a probar todas las combinaciones posibles en cuestión de minutos o como mucho horas. Pero, y aquí viene la magia, al añadir longitud, el tiempo que necesita la máquina crece de una forma exponencial. O sea, es puramente una cuestión de entropía matemática. Eso es. Por eso todos los informes que hemos revisado son unánimes y súper tajantes. El estándar mínimo, a día de hoy, para que una contraseña se considere segura, son 16 caracteres. 16 caracteres. Madre mía. Sí, porque a partir de esa longitud a una red de ordenadores moderna le costaría literalmente milenios descifrar esa cadena por fuerza bruta. Vale, la matemática es incontestable, pero claro, aquí veo un problema logístico evidente y es la usabilidad. A ver, obligar a una persona a memorizar una secuencia caótica
de 16 símbolos es la Este receta contenido fue perfecta para que la acabe desarrollado por la apuntando Asociación en un Economía, post-it amarillo Sostenibilidad y e lo pegue en la pantalla del Interseccionalidad ordenador. AESI, Totalmente. ONG Y peruana. ahí se acaba la seguridad. Por eso me parece súper interesante la solución que plantean los documentos. Hablan de la técnica de la frase de contraseña o passphrase. Básicamente recomiendan usar 4 o 5 palabras aleatorias unidas por algún símbolo. Y el ejemplo textual que dan las fuentes es buenísimo. Fíjate, sugieren algo como mango, el símbolo del dólar, laptop, el signo de exclamación, sunset, un 7 y temple. Mango o dólar laptop exclamación Sunset 7 Temple es un ejemplo brillante. Y lo es porque alinea la criptografía dura con la psicología cognitiva de las personas. Claro, porque es visual. Exacto. Para un cerebro humano, imaginar un mango encima de un portátil con una puesta de sol de fondo y un templo, pues es crear una asociación. Es una mini historia muy fácil de recordar. Pero para la máquina, Para el algoritmo que busca patrones, esas palabras en inglés no tienen ninguna conexión lógica predecible. Además, la longitud total se pasa de los 16 caracteres de largo. O sea, creas una barrera computacional insuperable, pero a la vez es súper accesible para la memoria de cualquiera. vale, compro la idea de la frase de contraseña. Pero, a ver, aquí te lanzo un desafío. Porque hay algo que chirría muchísimo si lo comparamos con lo que siempre nos han enseñado. ¿Dispara? Cualquiera que haya trabajado en una empresa mediana o grande se sabe de memoria la regla de oro del informático de turno, que es cambiar la contraseña cada 3 meses obligatoriamente. Es un dogma, o sea, te bloquean el acceso si no lo haces. Sí, el famoso aviso de que tu contraseña caduca en 3 días. Eso es. Y sin embargo, revisando estos informes tan modernos, esa recomendación ha desaparecido del mapa. O sea, ¿por qué de repente está mal cambiar la contraseña a menudo? A simple vista parece que va en contra del sentido común, ¿no? Bueno, esta es una de las grandes revoluciones en ciberseguridad de los últimos años. A ver, obligar a cambiar contraseñas cada 90 días ignoraba otra vez cómo funcionamos los humanos. La carga mental de tener que inventar una clave nueva y compleja cada 2x3 hace que la gente recurra a patrones de mutación súper predecibles. Claro, o sea, si mi clave original era otoño 2025 y un símbolo de exclamación, pues en 3 meses le pongo invierno 2025 y a correr. Exactamente. Y los malos lo saben. O sea, sus diccionarios de ataque ya llevan incorporados esos algoritmos de mutación estacional o de sumar un 1. Si los criminales consigan robar el hash, que es la versión cifrada de una contraseña tuya antigua, pues le aplican esas reglas de variación y entran en tu sistema en segundos. Qué fuerte. Así que la conclusión de los expertos es que, si tienes una frase de contraseña realmente larga y fuerte desde el primer día, y no hay constancia de que los servidores hayan sufrido ninguna filtración, obligar a hacer un cambio rutinario debilita la seguridad en lugar de mejorarla. Tiene toda la lógica del mundo si te paras a pensar en cómo nos comportamos realmente. Ahora bien, una clave larguísima y fuertísima no sirve absolutamente de nada si cometemos el error de reutilizarla. Porque claro, el efecto dominó aquí es letal. Es el gran talón de Aquiles, sin duda. O sea, si alguien usa la frase esa del mango y el templo para el correo de la oficina y luego usa esa misma frase para, no sé, registrarse en una app de pedir comida a domicilio, el día que hackean la aplicación de las pizzas, los criminales prueban esa misma clave en el correo corporativo y ya están dentro de la empresa. Y por eso mismo, todo este ecosistema de seguridad exige usar gestores de contraseñas. Hablamos de aplicaciones dedicadas, como pueden ser Bitwarden o 1Password. El concepto es que la persona solo tiene que memorizar esa única frase maestra que es la llave de la bóveda. Y el programa hace el resto del trabajo sucio. Exacto. El gestor se encarga de inventar y recordar cadenas caóticas, de 30 caracteres distintos para cada servicio que uses, y las va rellenando automáticamente. Pero ojo, y esto es crucial en los informes, subrayan muchísimo que no se debe confiar esta tarea de guardar contraseñas al propio navegador web. Espera, frena ahí un momento. ¿Por qué los gestores integrados en Chrome o Safari no valen? Si parece que hacen exactamente lo mismo de rellenar los huecos. Parecen hacer lo mismo por fuera, sí, pero la arquitectura de seguridad que llevan por debajo es un mundo distinto. A ver, los gestores dedicados como Bitwarden usan lo que se llama una arquitectura de conocimiento cero. ¿Y eso en cristiano qué significa? Pues que cifran todos tus datos localmente en tu ordenador o en tu móvil antes de subirlos a la nube. O sea, ni siquiera la propia empresa del gestor tiene la llave para leer tus contraseñas.
En cambio, si guardas las credenciales directamente en el navegador, pueden ser muy vulnerables si te entra algún malware que logre secuestrar tu sesión o robar las Este cookies del contenido navegador. fue desarrollado Astras. por la Y cuidado Asociación porque el Economía, robo de cookies es Sostenibilidad un e vector de ataque que Interseccionalidad ahora mismo está AESI, creciendo ONG exponencialmente. peruana. Bye, o sea que gestor dedicado sí o sí. Y para terminar de blindar este escudo personal, las fuentes insisten sin parar en la autenticación de dos factores, el famoso 2FA, pero utilizando aplicaciones que generen códigos temporales, ¿verdad? Nada de los típicos SMS de toda la vida. Exacto. Los SMS pueden ser interceptados con técnicas como el SIM swapping, así que mejor usar apps autenticadoras. Vale, pues tenemos muy clara la teoría para crear una fortaleza digital. Pero a ver, si las matemáticas de esto son tan rotundas y las herramientas están ahí, ¿por qué los datos muestran un panorama tan desolador cuando miramos a Perú? ¿Cómo encaja todo este nivel técnico en el, digamos, vecindario digital peruano actual? Pues encaja como una pieza suelta en un puzzle que está cambiando a toda velocidad. Fíjate, los datos de la OEA y de otros índices globales ponen a Perú en el 5º lugar de la región latinoamericana en el índice global de ciberseguridad. Quinto lugar. Bueno, no suena mal. No suena mal en la región, pero a nivel mundial el país está en el nivel 3. Eso técnicamente se clasifica como una etapa formativa. Etapa formativa. O sea que están en pleno desarrollo. Si seguimos con mi analogía del vecindario, esto es como un barrio de rapidísimo crecimiento económico, donde de repente todo el mundo se está construyendo casas inteligentes, llenas de pantallas, de objetos de valor. Sí, que vendrían a ser la digitalización de los bancos y las empresas peruanas. Eso es. El problema es que las puertas de estas mansiones tecnológicas tan modernas las están cerrando con candados oxidados del siglo XIX. La simetría entre todo el valor que hay ahí dentro y el nivel de protección que le ponen es abismal. Y esa asimetría, esa brecha, es justo lo que está provocando una reacción casi de pánico, te diría, en el sector corporativo de Perú. O sea, los análisis muestran que las grandes empresas peruanas han subido su presupuesto de ciberseguridad del 5% al 12%. Y en un solo semestre durante 2024. Pasar del 5 al 12 en cuestión de meses no es, desde luego, una planificación estratégica tranquila a largo plazo. Es apretar el botón de emergencia. Totalmente. E incluso las pequeñas y medianas empresas están desviando hasta un 10% de todo su presupuesto informático solo para protegerse. Y la verdad es que se entiende perfectamente cuando miras el impacto económico real, que es de traca. Las pérdidas que detallan los informes por sistemas que han sido vulnerados en Perú te dejan sin palabras. Hablamos de lo que comentábamos al principio. Esos 80 millones. Eso es, 80 millones de dólares perdidos en el sector bancario. Pero es que hay más. 40 millones que se han esfumado en el sector de las telecomunicaciones y otros 30 millones de impacto directo en entidades del propio gobierno peruano. A ver, es que estamos hablando de una transferencia masiva de capital directamente a los bolsillos de mafias internacionales. Y aquí es súper importante conectar lo que hablábamos hace un rato de las contraseñas con estas cifras tan locas. Porque uno se pregunta cómo logran entrar a un banco para llevarse 80 millones. Claro, lo intuitivo es pensar que los criminales atacan de frente los servidores centrales del banco. No, en plan, intentando romper sus defensas criptográficas a lo bruto, como en una película de hackers. Pues no, esa casi nunca es la vía de entrada en el mundo real. Y aquí hay un dato de los informes de Statista que es súper revelador. Atento a esto. En 2023, el 25% de los internautas peruanos sufrió intentos de ataques de phishing. Un 25%, que es un aumento del 12% respecto al año anterior, por cierto. Pero, a ver, esto a mí me genera una duda enorme. Si un sindicato del cibercrimen va detrás de un botín de 80 millones de dólares, ¿por qué pierden el tiempo y los recursos en mandar correos falsos al 25% de la población o a un empleado raso de atención al cliente? Parece absurdo, ¿verdad? Es que parece que están buscando monedas sueltas cuando quieren robar el Banco Central. Ya. Pero parece una pérdida de tiempo hasta que entiendes el concepto del movimiento lateral dentro de una red. O sea, el objetivo final de los atacantes rara vez es leer los correos personales de un ciudadano o de un recepcionista. Lo que pasa es que los cibercriminales saben perfectamente que la seguridad de las empresas es como un huevo. ¿Como un huevo? A ver, explícame eso. Sí.
Tienen una cáscara súper dura por fuera para que nadie entre de Internet, pero por dentro son blanditos y todo está conectado. Si los malos logran engañar a un solo empleado con un correo de phishing para que meta su contraseña en una web falsa, ya tienen una cabeza de playa dentro de la empresa. Ya han cruzado la cáscara. ¡Ostras! O sea que ya están dentro de Este la red contenido fue corporativa desarrollado usando por la unas Asociación credenciales Economía, legítimas, aunque Sostenibilidad sean de e un usuario con pocos Interseccionalidad permisos. AESI, Exactamente. ONG Y peruana. una vez dentro de ese entorno blandito, usan esa cuenta humilde para mapear cómo está montada la red por dentro. Buscan fallos internos, servidores sin parchear, y van escalando sus privilegios. Subiendo de nivel poco a poco. Eso es. Pasan de la cuenta de recepción a un servidor de archivos normal. De ahí saltan a un servidor de bases de datos, y así hasta que consiguen permisos de administrador general. Ese viaje silencioso desde la bandeja de entrada engañada de un empleado cualquiera hasta el servidor crítico que procesa el dinero es exactamente como se materializa un robo de 80 millones. El ciudadano o el empleado de base es solo el trampolín que necesitan. Es escalofriante. Y ojo, porque no todo se trata de robar dinero en silencio. Los documentos también advierten de una agresividad extrema en temas de extorsión. Por ejemplo, hablan de un incremento del 30% en ataques de ransomware. El famoso secuestro masivo de datos. ¿Sí? Y fíjate a quién iba dirigido este aumento. Al sector salud en Perú, y en plena pandemia. A ver, bloquear el acceso a los historiales médicos de los pacientes a cambio de un rescate económico ya no es solo un delito financiero, es una amenaza directa a la vida de las personas. Es cruzar una línea roja tremenda. Y claro, el daño colateral de todo esto es una crisis de confianza monumental. Deloitte aporta un dato que es definitivo. El 65% de la población peruana desconfía de cómo las empresas del país están manejando su información confidencial. Y a ver quién les quita la razón. Si la probabilidad de que tu DNI o tus datos acaben en la dark web por culpa de la negligencia de una empresa es tan alta, pues el freno para el desarrollo de la economía digital en el país es gigantesco. Totalmente. Lo cual nos lleva a la pregunta inevitable. Sabiendo que las personas somos el eslabón más débil y que estos asaltos van a seguir ocurriendo, ¿qué mecanismos de defensa legal y sobre todo práctica existen ahora mismo en Perú? Porque, cuidado, que el Estado peruano no es el salvaje oeste en este tema, ¿eh? Los documentos que tenemos trazan el mapa de un marco legal que es bastante robusto, la verdad. Sí, de hecho, destacan principalmente dos pilares. Por un lado, la Ley 30.096, que es la Ley de Delitos Informáticos propiamente dicha, y por otro, la Ley 29.733 de Protección de Datos Personales. Y ojo, porque la justicia se está moviendo. Los datos dicen que desde 2021 se han dictado sentencias condenatorias para 624 individuos en Perú. 624. Que no son pocos. No, y la inmensa mayoría de ellos por delitos relacionados con fraudes informáticos. Claro, a ver, que exista ese marco legal es vital, por supuesto. Pero si nos ponemos prácticos, una condena judicial que a lo mejor tarda 2 años en salir, no te soluciona la urgencia de ver cómo te están vaciando la cuenta del banco en directo. Obvio, el infarto no te lo quita nadie. Por eso, el Centro Nacional de Seguridad Digital de Perú tiene marcados unos protocolos de emergencia, una ruta de acción súper crítica que hay que ejecutar literal en los primeros minutos en cuanto te das cuenta del robo. Sí, y detallan esta ruta paso a paso. El primer paso absoluto para intentar contener la hemorragia es llamar a la línea de emergencia 1820 en Perú. El objetivo de este número es lanzar alertas inmediatas para congelar todo el tema financiero. O sea, bloquear tarjetas, suspender cuentas y cortar el acceso a las aplicaciones comprometidas. Es apagar el incendio inicial. Exacto. Y una vez que consigues parar la sangría de dinero, entonces empieza la fase de investigación penal. Y aquí entra en juego la DIVINAT, que es la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional. Y dan hasta los datos de contacto. Tienen una línea gratuita que es el 1818, un teléfono fijo, y hasta se puede ir físicamente, en Lima, en la Avenida España 323, en el piso 9 de la Dirincri. Y fíjate, es justo al contactar con la DIVINAT donde la mayoría de la gente comete un error tremendo que básicamente dinamita cualquier opción de aplicar la ley de delitos informáticos que comentábamos. Las directrices son súper tajantes con el tema de preservar la evidencia digital. Es verdad, hacen un énfasis enorme en que, por lo que más quieras, no borres los correos electrónicos o los mensajes fraudulentos. Y a ver, esto choca de frente con la psicología humana. Si te hacen un ataque de phishing y te das cuenta, tu primera reacción suele ser el pánico o hasta la vergüenza por haber caído. Claro.
Y el instinto te dice, fuera, lo borro y aquí no ha pasado nada. Eso es. Crees que mandándolo a la papelera eliminas la amenaza y limpias el ordenador. Pero los expertos avisan, borrar un correo de extorsión no es limpiar la escena de un crimen digital, es muchísimo peor. Ujú. En los documentos hacen una analogía buenísima. Dicen que es el equivalente a recibir una carta Este física contenido con fue una amenaza de desarrollado por la muerte y lo Asociación primero que haces Economía, es Sostenibilidad quemar el e sobre que tiene el Interseccionalidad matasellos de la AESI, oficina de correos ONG desde donde peruana. la mandaron. Es que esa analogía del matasellos es la esencia pura de la informática forense. A ver, a los agentes de la divindad en realidad les da bastante igual el texto persuasivo que pongan el correo de estafa. Lo que los investigadores buscan en ese email son los metadatos ocultos. Las tripas del mensaje. Exacto, concretamente lo que se llaman las cabeceras SMTP. Esas cabeceras son como un diario de viaje. Documentan la ruta exacta, salto por salto, que ha dado el correo a través de todos los servidores de Internet del mundo hasta llegar a ti. Y ahí es donde se ven las direcciones hiperreales o los nodos de conexión que usó el atacante. O sea, la matrícula del coche de huida. Eso es, sin ese matasellos digitaren, a la policía le resulta legalmente imposible pedirle a los proveedores de Internet que identifiquen quién hay detrás de la pantalla. Si borras el mensaje, destruyes la única cadena de custodia que puede llevar a una condena penal. Estás garantizando, la impunidad absoluta del criminal. Destruir la evidencia es ayudarles a escapar, queda clarísimo. Bueno, la verdad es que el recorrido que hemos hecho por estos informes hoy es denso, pero es absolutamente necesario. Ahora entendemos la matemática detrás de las contraseñas superlargas y los gestores de claves. Sí, fundamental. Entendemos también cómo operan estas mafias usando empleados de bajo nivel para dar palos millonarios en un Perú que se digitaliza a todo gas. Y por supuesto ya conocemos los engranajes legales y policiales que se activan con la divindad. Y yo creo que la conclusión ineludible, cuando cruzas toda esta información, es que hoy en día, en este panorama de ciberamenazas, la barrera más fuerte que existe no es comprar un equipo carísimo. La mejor defensa es la disciplina criptográfica de cada persona. Totalmente. Una contraseña larga, caótica, única para cada sitio, bien guardada en un gestor y blindada con ese segundo factor de autenticación. Ese es el cimiento sobre el que se tiene que apoyar toda la economía digital del país. Es sin duda la primera y mejor línea de defensa. Pero antes de despedirnos, hay un último elemento en estos informes globales que nos obliga a levantar la vista y mirar un poco hacia el horizonte. Y me parece un punto de inflexión tecnológico súper provocador. A ver, cuéntame. Resulta que mientras nosotros estamos aquí debatiendo sobre cómo crear la cadena de texto perfecta para evitar que quiebren las empresas peruanas, las fuentes más prospectivas aseguran que la contraseña, como concepto, pues tiene los días contados. El famoso entorno sin contraseñas, ¿no? Exacto. Apuntan a que vamos de cabeza a un futuro impulsado por tecnologías como las passkeys y la biometría avanzada. Y es que el mecanismo que hay detrás de las passkeys cambia por completo las reglas del juego que hemos estado hablando. A ver, piénsalo. Las contraseñas de toda la vida se basan en compartir un secreto. Tú te sabes la clave y el servidor del banco también la sabe para comprobarla. Y si hackean al banco, pues adiós secreto. Claro. Pero las passkeys usan algo que se llama criptografía asimétrica. Tu móvil genera dos llaves matemáticas. Una es pública y la otra es privada. El servidor de la empresa o del banco solo se queda con la llave pública, que por sí sola no sirve para absolutamente nada. No te da acceso. Nada. Y la llave privada nunca, jamás, sale de tu móvil. Para usarla, tienes que desbloquearla localmente, pues poniendo tu huella dactilar o con el reconocimiento facial de tu teléfono. Entonces, si mañana un grupo criminal consigue hackear todos los servidores de un banco, pues se van con las manos vacías, porque no hay ningún secreto que robar. Y justo ahí es donde veo yo un desafío monumental para el futuro más inmediato, especialmente para los legisladores e instituciones en Perú. Fíjate, si en un par de años todo este sistema cambia radicalmente, si ya no dependemos de algo que sabemos, como esa frase inventada, sino que pasamos a depender de algo que somos, como nuestra cara, o que llevamos en el bolsillo, ¿cómo diantres se va a tener que reescribir toda la ley de delitos informáticos? Ostras, es que es un cambio de paradigma brutal para la policía. Claro, la divindad ya no va a tener que perseguir a bandas que hacen ataques de fuerza bruta para robar la secuencia del mango y el templo. Se van a enfrentar a mafias que se dediquen a engañar protocolos asimétricos o, peor, a intentar hacer deepfakes súper sofisticados de nuestros rasgos faciales, que no los puedes cambiar como si fuera una contraseña. Es un escenario casi de ciencia ficción, la verdad.
Un crimen donde ya no te roban unas letras, sino que intentan usurpar tu identidad criptográfica. Exactamente. Un futuro tremendamente complejo que va a obligar a adaptar todo el marco legal y tecnológico a una velocidad de vértigo. En fin, con esta reflexión nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Os animamos a revisar vuestras propias cerraduras digitales hoy mismo y estar muy preparados para los inmensos cambios que se nos vienen. Hasta la próxima inversión. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.